Entrevistas en La Noticia. Así es, amigos, ya estamos en nuestro segmento de entrevistas y uno de los temas que ha marcado la agenda nacional, la detención del alcalde de Machala, Darío Macas, que es investigado por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre la transparencia en la administración pública y el combate a la corrupción. Con esta acción de la Fiscalía General del Estado, Darío Maca se convierte en el quinto alcalde del país que enfrenta procesos judiciales en menos de un año. Las investigaciones apuntan a un presunto incremento patrimonial injustificado y a movimientos financieros que hoy forman parte de un proceso penal que deberá resolverse respetándose obviamente el debido proceso. Para analizar las implicaciones constitucionales de este caso, nos acompaña el doctor Nino Casanelo, abogado constitucionalista. Doctor, gracias por acompañarnos aquí en Tecla Noticias. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, estimado Jesús. Un saludo para usted y para toda la audiencia de Radio La Tecla. A las órdenes. Gracias, doctor, por acompañarnos a esta hora de la mañana. Doctor, desde el punto de vista constitucional, ¿qué mensaje deja al país que las instituciones del Estado investiguen y sobre todo actúen contra autoridades de elección popular que antes quizás se podría decir se sentían intocables cuando existen estos indicios de presuntos actos de corrupción? Bien, en primer lugar, pues, y esto pues para que la ciudadanía lo pueda parangonar, eh, ¿qué es el enriquecimiento ilícito? ¿No? Es básicamente castigar a aquel funcionario público que producto de su cargo, así lo establece pues la norma, tiene un incremento patrimonial pues, digámoslo así, exacerbado y que claramente responde a una desviación de poder, es decir, a su calidad como funcionario y la capacidad que tiene de lucrar de la, digamos, calidad que ostenta. Ahora bien, lo que hemos visto ayer fue una detención para fines investigativos y un allanamiento. ¿Qué significa esto? Hay una fuerte presunción de que esto ha ocurrido, principalmente por informes de la Unidad de Análisis Financiero y Económico del Ecuador, en conjunto con otras instituciones. Ahora, dependiendo del resultado de la formulación de cargos, lo importante es que se vayan recogiendo los diferentes indicios a nivel de superintendencia de compañías, a nivel de superintendencia de bancos, reportes financieros, pericias, y se pueda establecer de cuánto fue este incremento patrimonial y cómo este incremento está vinculado o no a las actividades del burgomaestre, pues, detenido. Otro dato no menor que hay que tener en cuenta es que fue detenido, según las notas de prensa, junto a su cónyuge y también a una amiga de la pareja. En este punto habría que ver cuáles son los hechos concretos que se atribuyen a estas dos personas en el esquema o si en su defecto se va a implementar alguna conducta autónoma como puede ser el delito de testaferrismo u otro. Sin embargo, es muy pronto para saberlo, por lo menos quien le habla pues hasta el día de ayer, siguiendo de cerca la noticia, no pudo estar o escuchar cuáles fueron los cargos que finalmente se imputaron, ¿verdad? Dato importante también, el enriquecimiento ilícito es un delito imprescriptible en el Ecuador y además, pues, y esto tal vez es lo esencial, va a depender en buena medida de los informes que provean las autoridades de la Función de Transparencia y Control Social, como por ejemplo los informes de la Superintendencia de Compañías respecto a el flujo contable de estas empresas en las que aparentemente existiría, de acuerdo a las palabras del mismo ministro Reinberg, vinculación directa a la hora de proveer servicios al mismo municipio donde era la máxima autoridad. Entonces, todas estas son cuestiones importantes que hay que revisar. Es un alcalde más que se suma a una lista de detenciones importante y ciertamente manda un mensaje claro de que los gobiernos autónomos pues no son un espacio de enriquecimiento como algunos consideran, ¿no? Sino de alguna manera enaltecen la necesidad de avanzar hacia el servicio público, más aún en las elecciones excepcionales que se vienen, bajo la lógica de servicios. Doctor, como les habíamos mencionado desde el principio, y esto
que usted nos ha mencionado acerca en el ámbito legal de lo que implica un enriquecimiento ilícito. También, ¿qué significa, sobre todo para la opinión pública, el hecho de que la UAFE, la unidad financiera, haga este tipo de trabajos, que sancione, sea, venga donde venga, si sea el alcalde como tal, que quizás el mensaje antes era distinto, ¿no? De que las autoridades de elección popular de alto nivel eran casi que complicados ser investigados y peor aún, hablar de ser sancionados o capturados. Ahora la situación es distinta. Son cerca de 5 alcaldes en el país que en lo que va de este año han sido investigados y hasta ahora fueron incluso capturados por algún delito que están siendo investigados. Entonces, ¿cómo analiza usted esta respuesta por parte de las instituciones reguladoras y sancionatorias sobre las autoridades? Es que sin duda marca eh, que el sistema, cuando utiliza sus mecanismos de control, puede hacer la diferencia, ¿no? Eh, y aquí es un llamado a que el sistema mantenga este ritmo, no solo contra el burgomaestre de esta ciudad u otros políticos, sino en general contra toda actividad económica que distorsione, digámoslo así, las dinámicas sociales, que hagan enaltecer las prácticas de corrupción y otras. Y demuestra que realmente la primera línea de defensa moderna que tenemos es la función de transparencia y control social con las agencias económicas del país. Porque si hay un problema alrededor de la corrupción o de la delincuencia organizada u otros delitos, es que la mayoría tienen un objetivo eminentemente económico. Están buscando de alguna manera generar rédito. ¿Ok? Y Ujú. bajo esa lógica, la única forma en la que yo puedo establecer ese rédito es haciendo una radiografía de la situación económica y tratando de usar mis potestades de control para encontrar irregularidades. Y en esto hay que ser claros, la UAFE es una entidad principalmente diseñada en el esquema de detección temprana del lavado de activos, pero en el flujo de información que maneja, ¿sí? Puede precisamente generar alertas que conduzcan a investigaciones como esta. Entonces, luego, ¿qué es lo que se hace? Se transparentan y se cruzan las bases de datos y obtenemos cosas, pues, como las que primigeniamente ha planteado esta investigación. Dice, si esta persona tiene un cargo público, su ingreso principalmente debería provenir de este cargo público, ¿de dónde vienen sus ingresos extraordinarios? Ok, si esos ingresos extraordinarios se refieren a compañías, ¿de dónde obtienen esas compañías este ingreso extraordinario? Bien, resulta ser que lo obtienen de sus relaciones directas o indirectas con personas que tienen trato con el municipio. Entonces, en ese momento, una alerta económica se transforma en un insumo con el que las autoridades pueden actuar en otros frentes. Este ejemplo es replicable para casi todo. Si una estructura de delincuencia organizada financia, por ejemplo, una operación de seguridad privada u otras, es fácil para las autoridades, superintendencia de compañías, bancos, ir a rastrear el origen de ese flujo o en su defecto, la falta de una justificación del origen de ese flujo, como cuando se finge una factura o se finge una inversión aparentemente bancarizada o por depósitos en efectivo que realmente no tiene razón de ser. Entonces, claramente y en buena hora, supone que la estructura estatal está utilizando sus herramientas para construir los que yo considero son los casos más certeros, los casos económicos. Pero creo que es un modelo que tiene que replicarse en otras instancias, incluso aquellas que no tienen que ver con la administración pública, sino con la libre competencia, con la proveeduría de obras públicas y otras, ¿no? Creo que por ahí está la clave, estimado Jesús. En el tema ahora está capturado como, sería como sospechoso, ¿no? Hay una investigación, hay elementos o indicios que determinan como tal, pero finalmente esto es un proceso que tiene que llevarse a un juicio y tienen que presentarse ahí todas las pruebas y ahí finalmente ya recibir una sentencia. Hasta ahora está bajo calidad de investigado. ¿Cuánto tiempo puede demorar, abogado, todo este proceso? ¿Cuánto tiempo puede estar detenido el alcalde? Y si evidentemente esto ya usted avisora que va a afectar en el tema de su desempeño como funcionario municipal, doctor. Bien, en primer lugar es importante a partir de la audiencia de formulación de cargos ver cuál de las variables del enriquecimiento ilícito se le va a imputar al alcalde.
porque la variable, digamos, más engorrosa, incremento superior a 400 salarios básicos, tiene una pena privativa de libertad de 7 a 10 años, ¿verdad? De ahí tenemos una intermedia que va de 5 a 7 y digamos la menos grave que es de 3 a 5. En función de esto tendríamos que analizar cómo se va a calificar el procedimiento, si lo de ayer se va a considerar una detención flagrante o simplemente el inicio de una investigación. Muy probablemente si avanza con la tercera variable, es decir, bajo la premisa de que es un delito de 3 a 5 años, se pudiera calificar un procedimiento directo. Si no, va a ser un procedimiento flagrante ordinario, probablemente va a tener 30 días de instrucción fiscal, prorrogables por 30 más si es que en algún punto se reformulan cargos o se vincula a alguien, luego de lo cual habrá una audiencia preparatoria de juicio y después de esa audiencia preparatoria de juicio, una audiencia de juicio y luego la posibilidad de recursos de apelación eh, y casación. Ahora, si en algún punto se dicta prisión preventiva, podríamos tener un panorama muy similar a lo que está ocurriendo en el municipio de Guayaquil, con la discusión sobre si el Consejo Cantonal debe iniciar un proceso de remoción contra el alcalde, ¿no? Pero en lo penal, como usted señalaba, Jesús, durante todas estas etapas que le he comentado y en todas estas variables, dependiendo de la imputación inicial, ¿sí? La presunción de inocencia, incluso hasta el mismísimo día de la ejecutoría de la sentencia, pues se mantiene intacta. Muy bien. 7 de la mañana con 47 minutos. Doctor Casanelo, el gobierno nacional ha reiterado que la lucha contra la corrupción y las economías criminales es una prioridad para el país. Desde el ámbito jurídico, ¿qué tan importante es que exista precisamente esa coordinación entre la fiscalía, la policía y los organismos de control financiero, doctor? En la modernidad es lo más importante, Jesús. Insisto, y aprovecho este espacio para para de alguna manera la ciudadanía pueda tener noción de la estructura constitucional, ¿no? Cuando se habla de la función de transparencia y control social, las personas tienen en la cabeza el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, digamos, como el principal referente de esta función. Ujú. La realidad es que este consejo solo tiene una tarea, si se quiere, neurálgica. Tiene varias, pero la neurálgica es la designación de las autoridades que conforman realmente esta función. La función de transparencia y control social sí tiene el consejo, pero además tiene a los órganos de control, tiene a las superintendencias, tiene al defensor del pueblo. Y cuando vamos a las funciones de estas estructuras constitucionales, si usted las revisa, que se centran principalmente en el control económico, sí, del país, en la regulación de las actividades económicas, porque el mundo moderno, estimado Jesús y audiencia, es economía, ¿sí? Tanto la delincuencia organizada declarada por la Convención de Palermo tiene finalidad económica, la corrupción tiene una finalidad económica, las estructuras incluso terroristas, si queremos darle un enfoque de lucha contra el terrorismo, requieren financiamiento para subsistir, al punto que Latinoamérica tiene un fenómeno muy concreto que es la simbiosis entre terrorismo y delincuencia organizada. Entonces, es el equivalente, como yo siempre lo digo, a que un médico se dedique toda la vida a atacar síntomas, ¿no? Si yo ataco la violencia, estoy atacando un síntoma. Si ataco la economía ilegal, estoy atacando la enfermedad. Ahí sí le estoy dando el antibiótico concreto a la afectación corporal integral del Estado. Y para eso, tanto la UAFE como el SRI, que son entidades adscritas al Ejecutivo en el marco del análisis financiero y en el marco del análisis tributario, se complementan con la capacidad de control, por ejemplo, que la superintendencia de compañías tiene respecto a aquellas compañías que se desvían de su objeto social, a la capacidad que tiene de ir a auditar balances y ver de dónde provienen sus actividades, pedirles justificativos y si no los pueden dar, liquidar esas compañías, a la capacidad que tienen las superintendencias como la de bancos y economía popular y solidaria de atacar también a aquellas instituciones financieras y ponerlas en orden que permiten abiertamente transacciones provenientes de actividades ilícitas. A otras, como la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, que nos permite entender cómo se están estructurando las ciudades de manera funcional o no a veces, a estructuras criminales, como lamentablemente lo hemos visto en el país, ¿no? Se da uso de tierra o uso de suelo distinto a ciertos terrenos que otrora fueron contratados o comprados en demasía por estructuras de crimen organizado.
la Superintendencia de Competencia Económica, que nos da una radiografía, por ejemplo, en materia de contratación pública sobre quiénes son los verdaderos proveedores de determinados bienes, como para poder ubicar más rápidamente esas estructuras que se aprovechan de dinámicas de corrupción o de delincuencia organizada para cooptar obra pública o abastecimiento de productos. Si yo tengo en regla mi economía, ¿sí? Hágase de cuenta, en la misma hipótesis del enfermo, tengo en regla los exámenes y puedo notar las irregularidades en los medidores que me permiten adelantarme a la sintomatología, ¿sí? Eso es lo que ocurre actualmente con esta política, es la adecuada, pero sin duda, más allá de casos que pueden ser de connotación pública en materia de gobiernos autónomos descentralizados, que lo aplaudimos porque extirpan la corrupción, es menester que esta dinámica llegue a todo nivel, incluso a estructuras que actualmente tienen plena integración con nuestras economías. Y lo que tiene que tener la gente en la cabeza es que el crimen no da rédito. Yo no le voy a decir aquí que la delincuencia organizada se vaya a erradicar, pero al menos sí la podemos limitar en cuanto a su tamaño y la podemos restringir en cuanto a lo avesada que es para incorporarse en varias actividades económicas, Jesús. Doctor, ¿y cómo usted observa que siempre que se da la captura de funcionarios de elección popular, ya sean estos alcaldes o cualquier autoridad que sea, lo primero que se dice es que son perseguidos políticos? Y más o menos así es el contexto que actualmente se vive en Machala con respecto a a la captura de esta persona que iba a renunciar el 10 de agosto a las funciones como alcalde para candidatizarse oficialmente para la prefectura de este lugar, de esta ciudad. Entonces, se dice por los sectores de oposición al oficialismo de que esto viene ya de la mano en un tono político. Para su perspectiva, ¿cómo, cómo se maneja esto? ¿Cómo usted en su carrera de abogado es normal ver estos casos cuando se topa en temas políticos? Mire, en esto yo soy muy respetuoso del proceso y no podría señalar al imputado a este momento de culpable o no. Debemos remitirnos simplemente a los indicios que presente Fiscalía. Entendemos que si Fiscalía ha iniciado o requirió una orden de detención para fines investigativos y va a iniciar un proceso por enriquecimiento ilícito, cuenta con elementos que acreditan ese enriquecimiento ilícito, ¿sí? Y va a existir una serie de actuaciones y dinámicas comerciales indirectas que van a poder dar cuenta de un incremento patrimonial no justificado. De hecho, una de las alertas tempranas la generó un órgano de control de la función de transparencia como es la Contraloría, ¿verdad? Ujú. Entonces, en ese contexto, lo que tenemos que esperar todos, sin perjuicio de los tiempos políticos, es en qué desenlaza este caso. ¿Existió o no existió un enriquecimiento ilícito por parte del burgomaestre de la ciudad de Machala? Pero para tener esa respuesta todavía falta mucho tiempo y varias etapas. Instrucción fiscal, preparatoria de juicio, juicio, apelación, casación. Si esto coincide o no coincide con los tiempos políticos, ¿sí? Me refiero a las elecciones, ya son cuestiones que dependen de situaciones ajenas a este proceso en concreto. ¿Sí? De hecho, dependiendo de lo que ocurre en el proceso, no necesariamente va a afectar la candidatura de esta persona, ¿ok? Más aún por los tiempos electorales que hay. Sin embargo, si mañana se comprueba un hecho de estos, sí es importante tener el precedente de que la función pública no es un espacio para enriquecerse, si es que se comprueba. Si no, pues el imputado tiene todos los canales y las vías necesarias, pues, para pedir la reparación de sus derechos ante la acusación infundada que pudo haber generado Fiscalía. Pero en este momento, a la luz de los acontecimientos, pues estamos en estados primarios de la investigación. Así que muy difícilmente podría yo decirle a usted si es que esto tiene o no tiene un matiz político. Por lo pronto parece que hay indicios que se sustentan en informes de hace años y que hoy tienen que ser corroborados con otros elementos concomitantes. Y también tendrá oportunidad el imputado de descargar, ¿no? De plantear si es que lo que la fiscalía está enfocando como enriquecimiento ilícito a lo mejor tiene cierta justificación. Así es, doctor. Y finalmente, em, ¿qué reflexión deja este caso sobre la necesidad de fortalecer la ética pública
y la rendición de cuentas también en el servicio público, ya que no estamos hablando del primer caso, estamos hablando de 5 alcaldes en lo que va de este año que están siendo procesados por diferentes causas, doctor. Mire, yo voy a ser muy duro, Jesús, en lo que voy a decir en este momento, pero donde tenemos que empezar es en lo cultural. Y con dolor se lo digo, en buena parte del país, muchísimas personas consideran que los espacios políticos, a toda costa, son mecanismos a través de los cuales se construye económicamente. Las personas en general, no le digo solo los candidatos malos, porque también hay candidatos y ciudadanos buenos que entienden la lógica de ética pública. Pero las dinámicas protestantes modernas, como yo las llamo, y las llamo así simplemente porque es un cambio de paradigma beberiano, en el sentido de que uno le entrega el trabajo a Dios y se empieza a cambiar esa concepción de entregarle el trabajo a Dios a entregarle cualquier cosa, incluidas actividades ilícitas. Y eso es algo que debemos extirpar. No le digo con esto que el paradigma católico tradicional no haya tenido sus problemas, pero la reflexión a la que quiero ayudar con la ciudadanía es que uno entrega, sí, el trabajo a una dinámica. El crecimiento económico no lo es todo, ni puede ser el único motor social. Hay límites superiores al crecimiento económico y tenemos que recobrarlos, ¿sí? Tenemos que enaltecerlos en sociedad, porque si algo nos ha mostrado la última era de violencia, es que incluso aquellos que tienen un crecimiento atómico de velocidades increíbles, tarde o temprano terminan sufriendo los embates de la violencia junto a los demás ciudadanos que empezamos a sentir el miedo. Entonces, si culturalmente como ciudadanía no dejamos de ver el servicio público como espacios donde las personas prosperan económicamente y lo cambiamos a lo que son espacios donde debemos enaltecer nuestras comunidades y mejorar las condiciones, ¿sí? Difícilmente vamos a tener un mejor resultado de las dinámicas políticas. Entonces, lo que le hago es un llamado a la ciudadanía a empezar a reprochar el crecimiento económico cuando viene de fuentes ilícitas y entender que los espacios electorales no solo se construyen designando a quien me cae mejor, sino teniendo participación real y apersonándome de los problemas. Le pongo un ejemplo, en mi queridísima península de Santa Elena, una provincia a la que concurro, yo soy muy pequeño, es un espacio donde las comunidades a través de los años han ganado en derechos y no pueden permitir hoy que estas nuevas dinámicas les resten estos derechos. Pero para hacerlo tiene que haber participación política real, no solo electoral, ¿sí? Desde el proceso de provincialización en Santa Elena, ¿sí? Con más autoridades seccionales, la ciudadanía tiene que exigirle más a esas autoridades, no solo sobre la base de obras e infraestructura, sino también sobre su conducta alrededor de la cosa pública. Lo mismo es replicable para todo el país, estimado Jesús, y es el mensaje que le quiero transmitir a la ciudadanía. Para tener mejores políticos tenemos que tener también mejor participación política, ¿sí? Y eso depende de todos nosotros, porque al final del día nuestros candidatos, ergo nuestras futuras autoridades, no son sino reflejo del tiempo y el esfuerzo que le metemos a su elección. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos, doctor. Ya su mensaje en la parte final, por favor. A toda la ciudadanía, pues, a estar pendiente, sobre todo en la provincia del Oro, ¿sí? De lo que está ocurriendo en este caso, exigir las respuestas necesarias, pero sobre todo, de cara a la nueva elección, tanto la provincia del Oro como el resto del país, a tener participación real y a tener una auditoría desde cada uno de sus hogares, señalando aquel enriquecimiento, esas dinámicas equivocadas en aquellos candidatos equivocados y enalteciendo a esos pues, que hacen del servicio público verdaderamente una vocación. Muchísimas gracias, doctor Casanelo. Estuvo con nosotros hablando, amables oyentes, sobre este tema que ha causado también impacto en la población nacional acerca de la captura del alcalde de Machala, Darío Macas. Estaremos pendientes, como dice el doctor Casanelo, sobre cómo avanza este proceso. Son las 8 de la mañana, amables oyentes, tenemos que irnos a la pausa. Al regresar estaremos con más información. Para estar bien informado, La Tecla Noticias. La Tecla Noticias.